El frío, un puñal invisible y cruel, se aferraba a los huesos de Rosa, mientras las sombras densas de la noche madrileña la devoraban en el callejón de la desolación. Un nombre que, irónicamente, se sentía como una profecía autocumplida en aquel instante glacial de principios del siglo XIX. La linterna de gas titilaba perezosamente en la esquina, dibujando siluetas fantasmales sobre el empedrado mojado que reflejaba la luz amarillenta y enfermiza, un espejo distorsionado de su propia alma, atormentada, mientras las promesas susurradas de amor eterno y fidelidad se habían disuelto como el vaho de su aliento, dejando solo la amarga certeza de la traición y el deshonor inmerecido. A sus 21 años, el peso del mundo y el de una vida nueva que crecía dentro de ella, el hijo bastardo del marqués Ramón de López, era una carga insoportable que la había arrojado a la más absoluta y desesperada miseria, un abismo social del que parecía imposible regresar a la luz de la vida civilizada o con dignidad. La heroína se encontraba sola, a merced de una sociedad que castigaba con saña la ingenuidad femenina, mientras el verdadero culpable de su ruina seguía gozando de sus privilegios intactos. El vestido de muselina fina, un resto tangible de su pasado reciente y feliz como dama de compañía de alta cuna, ahora se sentía como un sudario helado, un cruel recordatorio de la posición social que había perdido por seguir la falaz ilusión de un amor aristocrático y prohibido, una decisión impulsiva de la que ahora se arrepentía amargamente, no por su amor, sino por las consecuencias devastadoras para su futuro y el de su vástago. Las lágrimas se habían secado en sus mejillas, reemplazadas por una resolución pétrea, una determinación nacida de la necesidad de supervivencia, una fuerza interior que no sabía que poseía hasta que fue llevada al borde de la aniquilación emocional. La injusticia no era solo suya, sino también de la criatura inocente que llevaba en su vientre, la cual se había convertido en el único motor que la obligaba a seguir respirando, a pesar de la punzante agonía del deshonor. La necesidad de proteger a ese ser indefenso la hacía más fuerte que nunca. En ese oscuro umbral entre la vida que conocía y la desesperación total, Rosa, la mujer de ojos de almendra y espíritu otrora vibrante, se erigía contra el destino cruel, decidida a luchar por una segunda oportunidad de vida. Acurrucada junto a un barril de madera putrefacta que olía a vinagre y, desesperanza, recordó con dolor la última misiva del marqués Ramón, una carta formal y frígida, sellada con el blasón familiar, que destilaba una crueldad metódica y calculada, como si su expulsión de la casa y de la vida del joven noble no fuera más que un tedioso trámite administrativo, una molestia necesaria para preservar su linaje y las inminentes nupcias con una acaudalada heredera, la verdadera razón detrás de su abandono. Las palabras, impresas en tinta negra sobre papel de lino, resonaban en su mente como una condena a muerte social. Tu situación es un infortunio, Rosa, pero es ineludible que desaparezcas de la ciudad y de mi vista. Mi reputación lo exige y mi fortuna lo necesita. No intentes contactarme. Si lo haces, las consecuencias serán peores para ti y para la criatura. Esa amenaza velada, envuelta en una falsa solicitud de clemencia, había sido el golpe de gracia para su ya maltrecho corazón, pero también había encendido una chispa de fuego inextinguible en su alma, la llama de una resistencia que se negaba a doblegarse ante la tiranía de la hipocresía aristocrática que todo lo corrompía. El marqués, con su melena oscura y sus ojos seductores, había sido el artífice de su caída, un depredador disfrazado de amante apasionado, cuya única motivación era la ambición desenfrenada, el deseo de restaurar la fortuna familiar a costa de la inocencia y el futuro
de una joven mujer de buena familia. Este acto cobarde, realizado en la oscuridad de la noche y sellado con la indiferencia de su clase, era la manifestación más clara de la decadencia moral de la aristocracia, un tema que Rosa, en su nueva y amarga sabiduría, juró que no quedaría impune o sin una debida y dolorosa retribución, aunque ahora no supiera cómo obtenerla en su estado de vulnerabilidad y desamparo, pues la justicia para los desposeídos era una quimera inalcanzable. El eco de la promesa rota aún reverberaba en los oscuros rincones de su memoria, una melodía fúnebre para la fe que había depositado en un hombre de casta superior que demostró no tener honor alguno. Ella sabía que su supervivencia dependía de silenciar su dolor y despertar a la guerrera que dormía en su interior, lista para defender su descendencia a toda costa, sin importar los sacrificios personales que tendría que hacer en el camino incierto que se abría ante sus ojos. Fue en ese preciso instante, cuando la resignación comenzaba a cubrirla como un velo espeso y sofocante, que el silencio sombrío del callejón fue rasgado por el sonido seco y rítmico de herraduras sobre el pavimento, un sonido que presagiaba una presencia poderosa e imponente, inusual en esa zona tan despreciada de la ciudad a esas horas de la noche. Una imponente berlina negra, tirada por dos robustos caballos bayos y lustrosos, se detuvo abruptamente justo en la boca del callejón, sus faroles proyectando un par de haces de luz blanca y potente que cortaron la oscuridad y se posaron directamente sobre la figura abatida y temblorosa de Rosa, quien levantó su rostro pálido y demacrado, cegada por la repentina y brutal claridad que la exponía a la vista pública de una manera que nunca había imaginado. La portezuela, tallada con un escudo de armas de una complejidad noble y antigua, se abrió con un crujido sordo, un sonido que para Rosa se antojó el de una jaula abriéndose o cerrándose sin tener certeza de su destino inmediato. De la berlina emergió la figura alta y señorial del duque de Montoro, don Javier, un hombre que parecía haber sido cincelado por el tiempo y el dolor, con una presencia que intimidaba y atraía a partes iguales, un aura de poder y melancolía que envolvía su figura como un manto y lo hacía parecer una estatua de bronce, inmutable y eterna. Su levita de paño oscuro absorbía la poca luz del entorno, y su mirada grave y penetrante parecía medir el alma de Rosa con una precisión implacable, escudriñando su esencia y sus miedos más profundos. Don Javier, cuyo nombre se susurraba en los salones de la alta sociedad, con una mezcla de respeto y temor reverencial debido a su riqueza incalculable, su reclusión autoimpuesta y su inquebrantable sentido del honor, había estado siguiendo rumores sobre un asunto de injusticia que involucraba a uno de sus empleados caídos en desgracia, pero al ver a Rosa, desamparada y con la marca inconfundible del sufrimiento en sus facciones, la búsqueda inicial se desvaneció por completo. El propósito del duque se sustituyó por una inesperada y poderosa ola de compasión y un sentido de deber que hacía mucho no sentía, una punzada que resonó con el dolor latente de su propio pasado trágico e irresuelto. El fantasma de su esposa y de su hijo perdido que siempre lo perseguía en la oscuridad de su castillo. Este encuentro fortuito, en el umbral de la desesperación, se sentía como una oportunidad de redención para su alma atormentada, una manera de exorcizar los demonios de la culpa que lo habían acompañado desde la tragedia familiar que había devastado su vida años atrás, sumiéndolo en un luto autoimpuesto. Don Javier avanzó hacia Rosa con pasos mesurados pero firmes, la suela de sus botas resonando en el silencio opresivo del callejón, un sonido que para Rosa se antojó el de un ángel o el de un juez, sin saber a cuál temer o esperar,
pues su intervención era tan abrupta como inesperada y parecía venir de un mundo de alta alcurnia completamente diferente al suyo. La expresión en el rostro del duque era ilegible, una máscara de estoicismo tallada en mármol, inexpugnable a la vista de cualquier observador superficial, pero sus ojos, profundos y oscuros como la noche andaluza, reflejaban una turbulencia interna que la joven, pese a su agotamiento y a su mente nublada por el frío y el hambre, pudo percibir con una claridad asombrosa una capa de dolor enterrada que resonaba con el vacío emocional que ella misma sentía en su interior. Una conexión silenciosa entre dos almas heridas por el destino cruel. Al llegar a su lado, don Javier no dijo palabra alguna. Simplemente extendió una mano enguantada en cuero oscuro, un gesto de una nobleza innegable, pero desprovisto de cualquier atisbo de condescendencia o lástima, una ofrenda silenciosa de rescate en el corazón de su abismo, la materialización de una esperanza inesperada que la sacaba de la inercia de la fatalidad. Esta mano extendida no era caridad, sino un llamado al honor y a la justicia que se había perdido en la alta sociedad de la época, un valor que él intentaba mantener vivo a pesar de su propio sufrimiento y aislamiento. Rosa, cuyo instinto de supervivencia era ahora más fuerte que su orgullo herido y sus deseos de rendición, levantó su propia mano temblorosa y con un esfuerzo supremo que agotó sus últimas reservas de energía, la puso en la de don Javier, aceptando así la ayuda ofrecida sin saber cuál sería el precio que tendría que pagar por ella, pues el rescate de un duque de su alcurnia nunca sería gratuito o desinteresado. El contacto, fugaz y cargado de una electricidad inesperada que recorrió su brazo como un escalofrío, fue el ancla que la sacó del lodazal de su desesperación, un punto de inflexión donde su vida, por el simple capricho del destino o de una intervención divina en el momento preciso, se bifurcaba de la ruta segura hacia la desgracia y el desamparo eterno. Aquel toque fue un compromiso silencioso, un pacto entre el noble protector y la joven desamparada, sellado bajo la luz moribunda del farol y el oscuro secreto que Rosa llevaba en su vientre. La prueba viviente de la infamia de otro hombre de alta cuna, el marqués Ramón. El carruaje, el majestuoso emblema del duque, se convirtió en el navío que la sacaría de la oscuridad de Madrid y la llevaría hacia lo desconocido, hacia el melancólico y vasto castillo de Montoro en la distante y solitaria región montañosa de Andalucía, un lugar donde, sin ella saberlo todavía, la justicia social y el amor imposible se tejían en un destino que estaba a punto de ser irrevocablemente alterado por la osadía de un solo hombre honorable. El silencio dentro de la berlina era tan opresivo como el frío de la noche, pero ahora estaba impregnado de una tensa expectativa, la promesa de una nueva vida forjada en la incertidumbre y el peligro inminente de un escándalo que amenazaba con arrastrar a ambos a la vergüenza pública. Don Javier, sentado frente a ella, mantenía su mirada fija en el horizonte invisible, pero Rosa sentía el peso de su atención, la gravedad de su presencia que la protegía y al mismo tiempo la cohibía, una dualidad enigmática en el carácter de su benefactor. La primera palabra que don Javier pronunció fue un susurro áspero, más una orden que una pregunta. «No volverás a Madrid. Necesito tu silencio y tu obediencia, Rosa. A cambio, te ofrezco refugio y protección, no solo para ti, sino para la criatura que llevas en tu vientre, sin preguntar jamás por su origen o su padre biológico». La frase resonó con la autoridad indiscutible de un hombre acostumbrado a ser obedecido, pero también con una extraña ternura oculta que Rosa pudo percibir en el fondo de su tono. Una promesa de seguridad que contrastaba brutalmente con la amenaza fría y calculada del marqués Ramón. Ella,
temblando de agotamiento y de la emoción contenida, simplemente asintió, incapaz de articular una palabra, sabiendo que su vida y la de su hijo dependían de esta alianza improbable, de este pacto sellado en la oscuridad de la noche. El duque de Montoro, al tomar la decisión de proteger a Rosa, no solo estaba desafiando a las normas sociales, sino también a los fantasmas de su propio pasado y al luto que lo había consumido por años, abriendo una puerta a la esperanza que creía clausurada para siempre. El viaje hacia Andalucía fue una lenta procesión a través de la geografía española, que para Rosa se sentía como un descenso al purgatorio, o tal vez como un ascenso a un refugio inalcanzable, una dualidad de sentimientos que la confundía y la mantenía en un estado de vigilia constante, esperando el inminente desastre. Cada legua recorrida era una distancia mayor entre ella y el marqués Ramón, pero también la acercaba a la verdad sobre don Javier, el hombre que la había salvado sin conocerla, cuyas razones permanecían envueltas en un halo de misterio y nobleza indescifrable. En el interior del carruaje, el silencio se rompía solo por el sonido rítmico de los caballos y el traqueteo de las ruedas, un ritmo que arrullaba la vida que crecía en su vientre, ofreciéndole una sensación de paz temporal que no había experimentado en meses, desde que el escándalo de su embarazo la había arrojado a la calle. La presencia estoica de don Javier, aunque distante, era un muro de protección inquebrantable que la hacía sentir segura de una manera que la pasión efímera y traicionera de Ramón jamás había logrado. Una seguridad basada en el respeto mutuo y el deber. Rosa observaba los paisajes cambiantes, desde la árida meseta castellana hasta las colinas onduladas de Sierra Morena, sintiendo cómo el aire se volvía más puro y fresco a medida que se alejaban de la capital opresiva. Este viaje era la representación física de su viaje interior, de la transición de la vulnerabilidad a una fuerza incipiente, de la desesperación a la esperanza, un camino de redescubrimiento personal forzado por las circunstancias más extremas. En el duque de Montoro, ella no veía solo a un noble, sino a un hombre herido que, al igual que ella, cargaba con el peso de un dolor profundo, una conexión silenciosa y tácita que iba más allá de las diferencias de clase y de fortuna que los separaban en la jerarquía social. Don Javier, a pesar de su frialdad aparente, demostró una gentileza inesperada, asegurándose de que Rosa tuviera comida caliente y un descanso adecuado en las posadas menos ostentosas, manteniendo su presencia discreta para evitar levantar sospechas innecesarias sobre su estado y su identidad, protegiendo celosamente su secreto. La llegada al castillo de Montoro fue en un atardecer de tonos rojizos y dorados, cuando el sol se hundía detrás de los picos andaluces, tiñendo el cielo con una paleta de colores dramáticos que reflejaban la intensidad de la situación. El castillo, una fortaleza de piedra antigua y majestuosa, se alzaba en la cima de una colina, con un aire de melancolía y grandeza que se fusionaba perfectamente con la personalidad de su dueño, un hombre que vivía en el pasado y que rara vez se permitía la alegría del presente. A Rosa le pareció que el castillo era la extensión física del luto de don Javier, vasto, imponente y lleno de ecos de una vida que se había perdido para siempre, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en el instante de la tragedia que había marcado al duque. Sin embargo, en medio de la melancolía arquitectónica había una belleza austera y una promesa de refugio que Rosa anhelaba, la oportunidad de esconderse del mundo cruel que la había rechazado. Don Javier la instaló en un ala discreta del castillo, presentándola al personal como una pariente lejana caída en desgracia. Una historia inventada con la precisión de un estratega para proteger su reputación y el secreto de Rosa, una mentira piadosa que era necesaria en una sociedad donde la verdad podía ser más peligrosa que el engaño. Esta invención, aunque precaria,
Era un escudo que le permitía a Rosa una dignidad temporal, la posibilidad de recuperar su equilibrio sin tener que enfrentar de inmediato el juicio de la sociedad o la ira del marqués Ramón, que no tardaría en buscarla al enterarse de su desaparición. La señora Elena, el ama de llaves, una mujer de carácter fuerte pero de ojos amables y maternales, fue la primera en ofrecerle un consuelo genuino, un plato de sopa caliente y una manta de lana. Gestos simples que para Rosa tenían el valor incalculable de un tesoro, pues venían de un corazón sincero y desprovisto de prejuicios. El conflicto latente, sin embargo, ya había sido sembrado. El secreto de la maternidad soltera de Rosa y su presencia en el hogar del duque de Montoro, el soltero más codiciado y reservado de España, era una bomba de tiempo lista para explotar en el rostro de la alta sociedad y principalmente en la vida de don Javier, cuya reputación era su única armadura contra el pasado trágico. El marqués Ramón, el verdadero antagonista, ambicioso y ruin, no aceptaría que su descendencia cayera bajo la protección de un duque más poderoso que él, ni que Rosa encontrara la felicidad lejos de su control manipulador, pues la existencia del niño era una amenaza a su matrimonio de conveniencia. El duque, al rescatarla, había puesto en peligro su honor, su posición social y su propia paz, enfrentándose a un juicio inminente por parte de la sociedad y a una confrontación directa con el marqués. Un precio que, por alguna razón que Rosa aún no entendía completamente, estaba dispuesto a pagar por el simple hecho de hacer lo que era correcto y honorable ante sus ojos. Esta primera noche en el castillo de Montoro fue un crisol de emociones para Rosa. El alivio de la seguridad, la humillación de la dependencia, el miedo al futuro incierto y una incipiente, pero innegable, gratitud hacia don Javier, el hombre que con su melancolía y su silencio le había ofrecido una segunda oportunidad de vida. Ella se acostó en la cama suave y cálida, por primera vez en semanas, y cerró los ojos, sintiendo cómo la tensión abandonaba su cuerpo. Lentamente, como un río que vuelve a su cauce, pero su mente no descansaba, ya que el rostro sombrío del duque y su mirada penetrante se habían grabado en su memoria como el único faro en su tormenta. En la oscuridad de la inmensa habitación, Rosa tocó su vientre abultado, sintiendo la patada suave del bebé, un recordatorio de que su lucha apenas comenzaba y de que su resiliencia sería probada en los días venideros, pero ahora no estaba sola en esa batalla. Tenía un protector noble a su lado. El castillo de Montoro, con sus muros de piedra milenarios, se alzaba como un símbolo de la resistencia silenciosa. Un escenario perfecto para un drama de época donde la justicia social se encontraría con el romance improbable. La atmósfera estaba cargada de presagios, con la promesa de la tempestad social que se avecinaba, pero también con la creciente esperanza de un amor que florecería en las circunstancias más adversas, un amor construido sobre el respeto, la verdad y la superación de las heridas del pasado. Rosa era la chispa que encendería el fuego en el corazón congelado del duque, y él, a su vez, sería el escudo que protegería a Rosa de la crueldad de la aristocracia, un destino entrelazado que ya había comenzado su inexorable curso en el callejón oscuro de Madrid, bajo la luz mortecina de un farol de gas. Este era solo el inicio de una travesía épica. La tensión entre don Javier y Rosa era palpable incluso en la distancia que los separaba. Una mezcla de respeto y curiosidad mutua, un magnetismo silencioso entre dos personas unidas por el dolor y la injusticia, pero separadas por la casta y el protocolo social. Él la observaba en secreto, fascinado por la fuerza tranquila que ella emanaba, la dignidad con la que cargaba su desgracia, una cualidad que le recordaba a su difunta esposa, cuyo recuerdo era tanto una bendición
como una maldición, una herida abierta que se negaba a sanar. Rosa, por su parte, estudiaba la melancolía del duque, su aislamiento autoimpuesto, preguntándose qué tormenta personal lo había llevado a ser tan recluso y tan honorable, sintiendo que había un dolor más profundo en ese hombre que el simple luto, una culpa que lo consumía a fuego lento y que su destino compartido podría ser la clave para la redención de ambos. El primer contacto real, más allá del rescate inicial, se dio cuando Rosa, incapaz de dormir, encontró al duque en la biblioteca leyendo a la luz de una vela, rodeado de volúmenes antiguos que parecían ser sus únicos compañeros en la inmensidad solitaria del castillo. La escena era cinematográfica. El silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo, y la luz de la vela proyectaba sombras largas y danzantes que hacían parecer que los fantasmas de Montoro caminaban entre los libros, testigos silenciosos de la vida y la tragedia del duque. Don Javier, sin levantar la vista de su tomo, habló con voz grave. El miedo es el peor de los carceleros, Rosa, pero solo tiene poder si se le da. Tú has demostrado no ser su prisionera. Era la primera vez que la elogiaba, un reconocimiento a su coraje que resonó en el alma de la joven con una fuerza inesperada, un bálsamo para su autoestima herida por la traición. Rosa se acercó a la mesa, reuniendo el coraje que le quedaba, y respondió con una voz sorprendentemente firme para su estado. No es coraje, don Javier, es la desesperación de una madre que lucha por su hijo. El miedo que siento ahora es por usted, por la vergüenza que mi presencia podría traerle. Su honestidad brutal era refrescante y desarmante para el duque, acostumbrado a las formalidades y a las mentiras de la corte. Él finalmente levantó la vista y sus ojos se encontraron en un instante cargado de significado, un reconocimiento mutuo de las heridas y las batallas internas que libraban. Don Javier cerró el libro con un golpe seco, el sonido resonando en el silencio de la biblioteca como un disparo que anunciaba el inicio de su alianza y de un destino que los uniría para siempre. El castillo de Montoro, más allá de su imponente fachada de piedra y su aire melancólico, se reveló como un laberinto de soledad y grandeza, un escenario que reflejaba con precisión el alma reclusa de don Javier. Rosa se movía por sus vastos salones y corredores con la cautela de una intrusa, observando los retratos polvorientos de los ancestros del duque, cuyas miradas serias y críticas parecían juzgar su presencia y la inverosímil historia de su parentesco lejano, sintiendo el peso de la tradición y la jerarquía social que la separaba de su protector. Cada tapiz, cada pieza de mobiliario rococó era un mudo testigo de un pasado glorioso que ahora parecía suspendido en un tiempo inerte, detenido por el luto del duque, cuyo dolor había impregnado la atmósfera del lugar, creando una sensación de belleza triste y opresiva que resonaba con el vacío emocional que ella misma sentía. La adaptación de Rosa fue un proceso lento y doloroso, una constante lucha por mantener la dignidad en la dependencia y por no sucumbir al peso de su secreto que se hacía más evidente con el crecimiento inexorable de su vientre, la prueba física de su caída en desgracia. La rutina diaria en el castillo era un bálsamo para el espíritu de Rosa, una estructura ordenada que contrastaba con el caos de su vida anterior, permitiéndole un espacio de introspección necesario para reconstruirse emocionalmente. Pasaba las mañanas en la pequeña capilla privada, sintiendo el consuelo de la fe, y las tardes en el vasto jardín de invierno, un invernadero de cristal donde el duque cultivaba orquídeas raras, flores delicadas que, al igual que ella, florecían en un entorno controlado y lejos de su hábitat natural, un simbolismo que no pasó desapercibido para la joven.
Fue allí, entre el aroma dulce y terroso de las flores, donde comenzó a percibir las grietas en la armadura estoica de don Javier. Al observarlo, mientras cuidaba meticulosamente las plantas, un acto de ternura y paciencia que desmentía la frialdad con la que se presentaba al mundo. El duque, en esos momentos de soledad compartida, parecía despojarse de su título y de su dolor, revelando al hombre de honor que se escondía detrás de la máscara de duque recluso y enigmático. El desarrollo del lazo entre Rosa y don Javier se construyó sobre cimientos inusuales. El silencio compartido y la comprensión tácita de un dolor común, la injusticia sufrida en carne propia, aunque de naturalezas diferentes, pues el de él era el luto por la pérdida de su familia, mientras que el de ella era el deshonor por la traición y el abandono. Las conversaciones eran escasas, formales y siempre centradas en asuntos triviales o en la administración del hogar, manteniendo una distancia prudente que el estricto protocolo exigía, pero la verdadera comunicación se daba a través de los pequeños gestos y las miradas fugaces que se intercambiaban en los vastos salones. Él se aseguraba de que ella tuviera libros para leer, elogiando sutilmente su inteligencia y su buen gusto, y ella, a su vez, notaba la capa de polvo en los objetos personales de su difunta esposa, un santuario de dolor que el duque mantenía intacto, y sin preguntar, comenzó a cuidar en secreto de esos rincones, un acto de empatía silenciosa que don Javier percibió conmovido y que lo obligó a reconocer la bondad genuina de Rosa. Una tarde lluviosa, mientras ambos se refugiaban en la biblioteca, Rosa encontró el valor para preguntar sobre la tragedia que había sumido al duque en su reclusión, pero lo hizo con una delicadeza que desarmó su defensa, pues su pregunta no era de curiosidad banal, sino de genuina preocupación y compasión por el alma atormentada de su protector. Don Javier, sintiendo el peso de años de silencio, cedió y le contó en voz baja y entrecortada la historia de su esposa y su pequeño hijo, que habían muerto en un trágico accidente de carruaje provocado por la negligencia de un noble borracho que nunca fue castigado por su crimen, una injusticia social que había destrozado la vida del duque y su fe en el sistema aristocrático que él mismo representaba. La culpa que lo carcomía era por no haber podido protegerlos, por haber confiado en un sistema corrupto que permitía a los poderosos escapar de la justicia, y esta confesión íntima reveló la herida más profunda del duque, la razón de su aislamiento y su renovado sentido de justicia social hacia los vulnerables. Esta revelación fue el verdadero catalizador para la conexión entre ellos, un puente construido sobre el dolor compartido y la sed de justicia que ardía en ambos corazones, pues la tragedia de don Javier, causada por la impunidad de un noble, era un espejo de la injusticia que el marqués Ramón estaba cometiendo con Rosa, al intentar borrarla de su vida sin consecuencias, demostrando la hipocresía inherente a la alta sociedad de la época. La heroína, al escuchar el relato, no vio al poderoso duque, sino al hombre roto que luchaba contra el fantasma de su pasado, y su empatía se transformó en una lealtad inquebrantable, una necesidad de ayudarlo a sanar al mismo tiempo que él la protegía, creando un lazo de dependencia mutua que trascendía la simple protección y el refugio. En ese momento, Rosa comprendió que el rescate no había sido un simple acto de caridad, sino una búsqueda de redención del duque, un intento de reparar la injusticia de su propio pasado al proteger a una víctima actual de la crueldad aristocrática. Los días se transformaron en semanas, y la convivencia forzada, lejos de crear tensión, tejió una intimidad emocional profunda y sutil. Una atracción silenciosa que se manifestaba en la prolongación de las conversaciones nocturnas en la biblioteca,
en el intercambio de miradas cargadas de significado, en la manera en que don Javier se aseguraba de que los paseos de Rosa fueran seguros, y en cómo ella sonreía genuinamente por primera vez en meses al compartir una anécdota sencilla sobre su niñez. El duque, que se había negado a la vida durante años, comenzó a encontrar un resquicio de luz en la presencia de Rosa, en su resiliencia y en la vida que crecía en su vientre, un símbolo de la continuidad que él había perdido trágicamente. La tensión romántica se construía lentamente, como una melodía de cámara que se eleva en la quietud, basada en la admiración del carácter del otro y en la aceptación de las cicatrices emocionales que ambos llevaban consigo, un amor que se negaba a ser superficial. Sin embargo, el mundo exterior, el mundo cruel que los había arrojado juntos, no tardó en tocar a la puerta del castillo de Montoro, trayendo consigo el veneno del escándalo y la amenaza del antagonista. El marqués Ramón, al enterarse de la desaparición de Rosa de Madrid y sospechando que había sido rescatada por alguien de gran poder, pues su orgullo no le permitía pensar en un final menos grandilocuente para su ex amante, comenzó a mover sus influencias, usando su posición y sus contactos en la corte para investigar su paradero, temiendo que Rosa pudiera revelar su secreto y arruinar su inminente matrimonio con la rica heredera, doña Elisa de Villalobos. El marqués, impulsado por una ambición desmedida y una necesidad patológica de control, consideraba a Rosa y al niño como una posesión que debía ser silenciada o recuperada para asegurar su futuro económico y social, sin importarle las vidas que destruía en el proceso de su ascenso. La primera señal de peligro fue la llegada de una carta formal dirigida al duque de Montoro, sellada con el blasón de los López, una misiva que, bajo un velo de cortesía forzada, contenía una amenaza sutil y venenosa. El marqués solicitaba una audiencia con carácter de urgencia para discutir asuntos familiares y de honor que podrían afectar la reputación de ambas casas. Una frase clave que don Javier entendió como una declaración de guerra social. El duque, cuyo honor era su bien más preciado, sintió cómo la sangre le hervía ante la hipocresía del marqués, pero mantuvo su estoicismo, sabiendo que una confrontación prematura solo pondría a Rosa en mayor peligro, pues su estado y la verdad sobre su embarazo eran el arma más letal en manos de Ramón para desatar el escándalo. Don Javier, sin informarle a Rosa de la misiva, comenzó a preparar su defensa, moviendo sus propios contactos en la corte para investigar a fondo las finanzas y las acciones ocultas del marqués Ramón, buscando un punto débil que pudiera exponer su maldad. La investigación del duque reveló rápidamente la desesperada situación financiera del marqués de López, una ruina ancestral que solo podía ser salvada por su inminente matrimonio, confirmando que la ambición era el único motor de Ramón y que Rosa había sido una víctima colateral de su desesperación económica y su falta de escrúpulos. Esta información crucial no solo fortaleció la posición de don Javier, sino que también le proporcionó la munición necesaria para un enfrentamiento futuro, al permitirle atacar no solo la moralidad de Ramón, sino también su base de poder, la riqueza ilusoria que sostenía su fachada social. El duque comprendió que su lucha no era solo por proteger a Rosa, sino también por restaurar el verdadero honor de la aristocracia, demostrando que la justicia no era solo para los nobles con riqueza, sino para todos, sin importar su origen o su estado civil, una causa que se convirtió en la redención personal que tanto anhelaba. Mientras tanto, Rosa, ignorante la amenaza inminente, experimentaba la belleza de la maternidad que se acercaba, sintiendo los movimientos cada vez más fuertes del bebé, una conexión que la anclaba a la vida y le daba el coraje para enfrentar lo que viniera.
La señora Elena, el ama de llaves, se había convertido en una figura maternal de apoyo, compartiendo con Rosa consejos y remedios ancestrales andaluces para la gestación, envolviendo a la joven en un calor humano y protector que la capital le había negado, un símbolo de la justicia social encarnada en el pueblo llano. Esta red de apoyo, forjada en la sencillez del castillo, contrastaba con la frialdad de la alta sociedad, mostrando a Rosa que la verdadera nobleza residía en el carácter y la empatía, no en el título o la fortuna. Una lección que marcaría su transformación de personaje pasivo a activo y consciente de su propio valor. La construcción de los lazos románticos continuó en el silencio, pero se hizo palpable durante una cena formal en el vasto comedor. Un evento que don Javier organizó con la excusa de celebrar un cumpleaños de la señora Elena, pero que en realidad era una prueba de fuego para Rosa, un ensayo para su eventual presentación a la sociedad, un intento de normalizar su presencia en el castillo. Rosa, vestida con un sencillo pero elegante traje de noche que el duque había encargado discretamente, irradiaba una belleza serena y una dignidad que impresionó incluso al personal más escéptico, mostrando la fuerza de su espíritu a pesar de su condición. Durante la cena, los ojos de don Javier no se apartaron de ella, una admiración silenciosa y evidente que no pasó desapercibida. La primera declaración de amor no verbal del duque, un gesto que valía más que 1000 palabras poéticas y promesas vacías. Rosa sintió el peso de la mirada del duque y en ese intercambio silencioso de afecto y respeto, comprendió que el amor que crecía entre ellos era diferente al que había experimentado con Ramón, un amor construido sobre la verdad, el apoyo y la aceptación incondicional de su estado y su historia. El corazón de don Javier, que ella creía congelado por el luto, comenzaba a descongelarse, y el calor de su afecto era la medicina que curaría las heridas de su propia alma. El duque, al verla sonreír genuinamente, sintió una punzada de esperanza que hacía años no experimentaba, la certeza de que la vida podía volver a florecer incluso después de la tragedia, y que Rosa era la clave de su redención, la oportunidad de convertirse en el padre y protector que su destino le había negado en el pasado. El momento de la verdad llegó de forma abrupta, como un relámpago en la noche andaluza. Don Javier recibió un segundo mensaje, esta vez una amenaza directa y anónima, pero con claras referencias a su pasado trágico y a la situación actual de Rosa, insinuando que si no la entregaba, el escándalo sería doble, destruyendo no solo su honor por acoger a una madre soltera, sino también exponiendo públicamente los detalles más dolorosos y privados de la muerte de su familia, un acto de crueldad extrema que solo podía provenir del marqués Ramón o de alguien bajo sus órdenes. El duque comprendió que el antagonista estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para proteger su matrimonio y su reputación, y que la hora de la acción había llegado. Ya no podía seguir escondiendo la cabeza en la arena de su aislamiento. Don Javier decidió que era hora de que Rosa conociera la verdad sobre la amenaza del marqués, no para asustarla, sino para honrar su coraje y forjar una alianza activa en la lucha que se avecinaba. La llevó a su estudio, un espacio sombrío y solemne que rara vez compartía con alguien, y le mostró las misivas, contándole la desesperación económica de Ramón y sus planes crueles, revelando el rostro del enemigo que ahora amenazaba no solo el honor del duque, sino también la paz y la seguridad de su hijo por nacer. Rosa escuchó la verdad con la compostura de una reina, sintiendo cómo el miedo inicial se transformaba en una rabia justa, la gasolina para la acción que don Javier estaba esperando, la confirmación de que había elegido a la mujer correcta para acompañarlo en la batalla. La joven heroína, al comprender la magnitud del peligro,
y la nobleza del sacrificio que don Javier estaba haciendo por ella, se negó a ser una carga pasiva y tomó un papel activo en la estrategia, ofreciendo información vital sobre los contactos y los negocios turbios del marqués Ramón, detalles que solo alguien de su antigua intimidad podría conocer, una traición a su pasado que era necesaria para asegurar su futuro. Ella demostró su resiliencia y su agudeza mental, transformándose de víctima a estratega, una socia invaluable en la lucha contra la tiranía aristocrática. Este fue el momento en que Rosa, de forma definitiva, encontró su voz y su coraje, decidiendo que no solo lucharía por su hijo, sino también por el honor y la redención de don Javier, el hombre que le había devuelto la esperanza. La conexión entre ellos se consolidó en la tensión de la lucha inminente, un lazo forjado en el peligro y la confianza mutua, una pasión que crecía bajo la sombra de la amenaza. El duque, al ver la determinación de Rosa, se sintió liberado de su culpa y de su luto, permitiéndose sentir una atracción que había reprimido por años, la certeza de que su vida solitaria había terminado, y que el futuro con Rosa y el bebé era una promesa que valía la pena arriesgarlo todo, incluso su título y su reputación. El romance de época florecía en el castillo melancólico, una flor rara y poderosa que se nutría de la adversidad, un amor que desafiaría las normas sociales y las expectativas de la época. La pareja comenzó a trabajar en conjunto, con la discreción de dos conspiradores, planificando cómo exponer la ruina financiera y la crueldad del marqués Ramón ante la corte y la sociedad, utilizando los contactos del duque y la información privilegiada de Rosa, una alianza de amor y estrategia que era una amenaza formidable para el antagonista. Esta lucha activa no era solo un enfrentamiento personal, sino una batalla por la justicia social, por la dignidad de las mujeres y por la integridad de la aristocracia, un tema central en el drama de época que se desarrollaba en Montoro. El duque y Rosa se convirtieron en un equipo inseparable, con sus roles definidos. Él, el escudo poderoso y la mente estratégica. Ella, el corazón valiente y la fuente de la verdad que desmantelaría las mentiras de Ramón. El tiempo corría, y el estado avanzado del embarazo de Rosa era un recordatorio constante de la urgencia del conflicto, pues el nacimiento de la criatura consolidaría el lazo entre ella y el duque, pero también expondría a don Javier al escrutinio más severo de la sociedad, obligándolo a una confrontación directa y pública con el marqués Ramón. El bebé se convirtió en el punto focal del drama, el símbolo de la esperanza y la amenaza, la prueba viviente de la injusticia y la promesa de un futuro de amor y redención. La vida, a pesar de la adversidad, se abría camino en el corazón del castillo, infundiendo al duque y a Rosa una fuerza renovada para enfrentar a su destino y al antagonista. La señora Elena, testigo silenciosa del drama que se desarrollaba, se convirtió en una defensora ferviente de Rosa y del duque, percibiendo el amor genuino y la nobleza de su causa, ofreciendo su lealtad incondicional y la sabiduría del pueblo llano, un contrapunto a la hipocresía aristocrática. Ella representaba a la comunidad afectada por la injusticia, humanizando la historia y recordándoles a los protagonistas que su lucha era por algo más grande que su propia felicidad. Era por la justicia y la dignidad de los vulnerables. Su apoyo fue crucial para mantener la moral alta en el castillo, una fortaleza emocional en medio de la creciente tensión y el peligro inminente de la confrontación final que se aproximaba inexorablemente. Don Javier, al planificar su estrategia,
Se vio forzado a confrontar el dolor de su pasado, la culpa por la muerte de su familia que lo había paralizado por años, dándose cuenta de que al proteger a Rosa estaba curando sus propias heridas y redimiendo su honor, transformando su luto en acción. Su arco de transformación se completaba, del noble recluso y atormentado al protector activo y honorable. Un hombre que se permitía amar de nuevo y luchar por la justicia, aceptando la paternidad y el riesgo de un escándalo por la mujer que había encendido de nuevo su alma. El duque ya no era solo un título, sino la encarnación de la verdadera nobleza, la que se mide por el carácter y la valentía, no por la riqueza o la sangre. Rosa, observando la transformación de don Javier, se enamoró profundamente de su nobleza de espíritu, de su sentido de la justicia y de la vulnerabilidad que se permitía mostrarle en la intimidad, un amor que era la antítesis de la pasión superficial y traicionera de Ramón. Ella se dio cuenta de que el duque no era solo su protector, sino el ancla que necesitaba para construir su futuro y el de su hijo, un hombre que la veía por quien era, con su historia y su dolor, y la aceptaba incondicionalmente, un amor que la liberaba de las cadenas de la vergüenza social. La conexión se hizo tan fuerte que ya no podían concebir un futuro el uno sin el otro, un destino entrelazado que se forjaba en la adversidad y el respeto mutuo. La sombra del marqués Ramón se cernía sobre Montoro, como una nube de tormenta, y la calma aparente en el castillo era la tensa quietud antes del inminente huracán. La tranquilidad era una ilusión que pronto se rompería, obligando a los protagonistas a salir de su refugio y a enfrentar a la sociedad y al antagonista en un campo de batalla donde las armas eran el honor, el secreto y la verdad, un enfrentamiento donde la victoria significaba la redención y la felicidad, y la derrota, la ruina total y el deshonor eterno, una apuesta de alto riesgo que valía la pena correr por el amor y la justicia que tanto anhelaban y que habían descubierto en medio de la desgracia. El momento de la acción se acercaba, y el duque de Montoro se preparó para el enfrentamiento con una serenidad que solo la certeza de la justicia puede dar, sabiendo que tenía a Rosa, su coraje y la verdad de su lado, un trío invencible que desafiaría el poder y la crueldad del marqués Ramón y la hipocresía de la corte madrileña. La historia de Rosa y don Javier se elevaba de un drama personal a una lucha por la justicia social, un relato de redención y amor que resonaría en los salones de la aristocracia, inspirando a otros a desafiar las normas injustas de la época y a buscar la verdadera nobleza, la que nace del corazón y del carácter y no de los títulos o los blasones. El castillo, que había sido el refugio de su luto, se convirtió en el cuartel general de su nueva vida, el lugar donde el amor floreció y la justicia se preparó para su confrontación final. Don Javier y Rosa se miraron en silencio, en la biblioteca bajo la luz de la vela, un pacto no verbal de lucha y amor, la promesa de un futuro donde la verdad prevalecería y la felicidad sería el premio a su valentía. Un destino que se negaban a dejar en manos del azar o de la crueldad del antagonista, sino que forjarían con su propia voluntad y su inquebrantable sentido del honor. Antes de continuar con esta increíble historia de Rosa y don Javier, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época
siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La presencia de Rosa en Montoro se había convertido en un susurro en los círculos sociales más cercanos al duque, una brisa de curiosidad que pronto se transformaría en un vendaval de chismes maliciosos, pues la aristocracia, en su tedio y su hipocresía, se alimentaba de los escándalos de los demás, especialmente cuando involucraban a un noble tan respetado y recluso como don Javier. La historia inventada de la pariente lejana ya no era suficiente para contener la marea de la intriga, y el duque lo sabía, sintiendo la presión de los ojos de Madrid sobre su castillo andaluz. Un escrutinio que amenazaba con derrumbar el delicado refugio que había construido para Rosa y el bebé. Este conocimiento aceleró su estrategia, obligándolo a actuar con una precisión y una rapidez inusuales para su carácter introspectivo, pues la inacción en este momento crucial sería un error fatal que le costaría el amor y la redención que tanto había luchado por conseguir. Don Javier ordenó a su hombre de confianza, el leal capitán Andrade, un antiguo camarada de armas con un código de honor inquebrantable, que viajara discretamente a Madrid para reunir pruebas irrefutables sobre el estado financiero de Ramón y su conducta moral, sabiendo que sólo la evidencia concreta podría desmantelar la fachada de respetabilidad del marqués ante la corte. El capitán, un hombre de pocas palabras pero de gran lealtad, aceptó la misión con la seriedad que merecía, comprendiendo que la batalla de su duque no era solo por una mujer, sino por la integridad moral que se había perdido en la alta sociedad. Mientras Andrade se dirigía a la capital, el duque se dedicó a entrenar a Rosa, preparándola para el inminente enfrentamiento social, enseñándole cómo navegar las intrigas de la corte y cómo responder a los ataques del marqués con la dignidad y la verdad de una mujer honorable que no temía a la justicia. Rosa, con su inteligencia innata y su espíritu indomable, se reveló como una alumna excepcional, absorbiendo las lecciones de protocolo y estrategia del duque con una rapidez asombrosa, sintiendo cómo el conocimiento se convertía en su nueva armadura, una protección más fuerte que cualquier título o riqueza. Las horas que pasaban juntos en la biblioteca, discutiendo la política de la corte y la naturaleza de la traición de Ramón, cimentaron su conexión intelectual y emocional, una admiración mutua que era el verdadero núcleo de su creciente amor. El duque veía en ella no solo a la mujer que amaba, sino a una igual, una socia estratégica que compartía su sentido de la justicia y su desprecio por la hipocresía aristocrática, una rareza en la sociedad de la época que lo fascinaba y lo enamoraba cada día más, confirmando que su elección de arriesgarlo todo por ella había sido la decisión más acertada de su vida. El simbolismo del castillo de Montoro se hizo más profundo. Las orquídeas del duque, que necesitaban cuidados meticulosos para florecer, eran un reflejo del amor entre él y Rosa, una relación que requería protección y paciencia para superar las adversidades y la presión social. El castillo, con su mezcla de grandeza y melancolía, se transformó de un santuario de luto a un hogar de esperanza infundido con la promesa de una nueva vida, el bebé por nacer y la posibilidad de una felicidad duradera. La atmósfera, que antes era de opresión, ahora estaba cargada de una tensa expectativa,
La calma antes de la batalla final, un escenario perfecto para el drama romántico que se desarrollaba, donde la justicia social y el amor imposible se enfrentarían a la maldad del antagonista. El marqués Ramón, sintiéndose cada vez más acorralado por el silencio de Rosa y la falta de información sobre su paradero, intensificó sus amenazas, enviando emisarios a la región de Andalucía, esparciendo rumores maliciosos sobre la moralidad de Rosa y la posible implicación del duque en un escándalo de deshonor, una estrategia calculada para forzar una respuesta pública de don Javier que lo pusiera en desventaja. La crueldad de Ramón no tenía límites, y su desesperación lo hacía más peligroso, pues su inminente ruina financiera lo impulsaba a actuar sin piedad, utilizando el honor del duque como palanca para recuperar el control sobre Rosa y su hijo, que él consideraba la única amenaza a su futuro asegurado. Rosa, al enterarse de los rumores esparcidos por Ramón, sintió una punzada de dolor por el ataque a su dignidad, pero el apoyo incondicional de don Javier, quien desestimó los chismes con la indiferencia de un noble superior, fue suficiente para calmar su espíritu. El duque le aseguró que las palabras vacías de Ramón no tenían poder contra la verdad y la evidencia que estaban reuniendo, reforzando su confianza y su determinación de enfrentar al antagonista con la cabeza en alto, sin permitir que la vergüenza social los doblegara. Esta confianza mutua fue el ancla de su relación, una certeza inquebrantable que los preparó para la batalla final, el momento en que tendrían que salir de las sombras del castillo y enfrentar la luz cruel del juicio social para defender su amor y su honor. La conexión de don Javier con Rosa se hizo física y palpable una noche en la biblioteca, después de horas de estrategia, cuando el duque, incapaz de contener la emoción que ella le inspiraba, se acercó a ella y tomó su mano con una ternura que la hizo temblar. El contacto fue una descarga eléctrica, el reconocimiento de la pasión que habían reprimido por tanto tiempo, un deseo nacido del respeto y la admiración mutua. Don Javier, con su voz áspera, susurró: «Tu coraje, Rosa, es la luz que disipa mi oscuridad. Ya no estoy solo en esta lucha». Y el beso que siguió no fue una pasión impulsiva, sino una promesa solemne, la consolidación de su amor en medio de la adversidad, un momento de profunda intimidad que selló su destino y su alianza, transformando su relación de protector y protegida a amantes y compañeros de lucha, un paso irreversible hacia el clímax del drama. La calma que siguió al beso en la biblioteca fue la tensa y engañosa quietud que precede a la tempestad, un breve interludio de felicidad, robada donde Rosa y don Javier se permitieron saborear la promesa de su amor, una conexión que se había convertido en el ancla de ambos en medio de la tormenta que se cernía sobre Montoro. Sin embargo, la sombra del antagonista era persistente y se alargaba con la noche, y el marqués Ramón de López, al no obtener respuesta directa del duque y sintiendo que su plan de matrimonio y salvación financiera se desmoronaba por la osadía de una simple mujer y la intervención de un noble recluso, decidió ejecutar su golpe maestro, un acto de crueldad calculada, destinado a deshonrar públicamente a don Javier y forzar la entrega de Rosa y su hijo, el arma más poderosa en su poder. Ramón envió una carta formal a la reina regente, cargada de mentiras y medias verdades, denunciando al duque por acoger a una mujer de dudosa moralidad en su castillo y por encubrir un escándalo de bastardía que amenazaba el buen nombre de la aristocracia andaluza, un golpe bajo que atacaba directamente el honor, la moneda más valiosa de la nobleza. La misiva, redactada con una prosa venenosa y una formalidad impecable que escondía la maldad de su autor, sugería que don Javier, en su reclusión, había perdido el juicio
y estaba poniendo en riesgo el linaje de Montoro al mezclarse con el fango de la sociedad caída, utilizando la tragedia personal del duque, su luto y su aislamiento como prueba de su inestabilidad mental, un argumento devastador en la corte de la época donde la reputación lo era todo. El Marqués Ramón, con una astucia diabólica, mencionó veladamente que la mujer, Rosa, era la madre de un niño cuya paternidad él conocía, implicando que el duque podría estar siendo manipulado o, peor aún, que estaba asumiendo una paternidad ilegítima para mancillar el honor de otra familia noble, un doble juego que colocaba al duque en una situación de extrema vulnerabilidad social, forzándolo a una defensa pública que expondría su secreto y el de Rosa al juicio más cruel de la alta sociedad. La noticia del escándalo llegó a Montoro a través de un emisario real, un mensajero vestido de gala con un rostro pétreo que entregó un pliego sellado al duque, una citación formal para comparecer ante un Consejo de Honor en Madrid, un tribunal informal, pero con un poder devastador sobre la reputación de los nobles, donde tendría que explicar la presencia de Rosa y su parentesco inventado, bajo pena de ser sancionado con la desaprobación social, que para un duque de su calibre significaba un exilio virtual y la pérdida de influencia política. El aire en el castillo se cortó con la tensión y el rostro de don Javier, aunque mantuvo su estoicismo habitual, mostró una grieta de preocupación genuina, pues sabía que la trampa de Ramón era casi perfecta. Un ataque directo a su honor que él no podía ignorar o desestimar sin consecuencias nefastas. Una caída inminente en la gracia de la corte que lo arrastraría a él y a Rosa a la ruina pública. Rosa, al enterarse de la gravedad de la situación, se sintió invadida por una culpa abrumadora, el peso de haber arrastrado al hombre honorable que la había salvado a su propia desgracia, sintiendo que su vida, que había sido una bendición inesperada, se había convertido en una maldición para don Javier. Ella, con el vientre abultado, entró en el estudio del duque, con una determinación inquebrantable en sus ojos de almendra, y le hizo una súplica desesperada, un sacrificio de amor que ponía a prueba la nobleza de don Javier. «Permítame irme, don Javier. Huiré lejos, a un lugar donde nadie nos encuentre. Mi partida salvará su honor y su nombre. Mi desventura no debe ser su ruina». Una oferta de autosacrificio que demostraba la profundidad de su amor y su lealtad hacia su protector. Don Javier, con una furia fría y contenida, se negó rotundamente, su voz resonando con la autoridad de un hombre que se niega a doblarse ante la injusticia o el chantaje. Él se acercó a ella, tomándole las manos temblorosas, y le recordó el pacto silencioso que habían sellado. «No, mi honor, Rosa, no vale nada si lo construyo sobre tu abandono y la cobardía. El honor es proteger a quien amamos y luchar por la verdad, no huir de los cobardes. Si caemos, lo haremos juntos, con la cabeza en alto. Y esta lucha ya no es solo tuya o mía, es por la justicia que se le debe a ese niño. No te irás de mi lado». Una declaración de amor y lealtad que disipó la culpa de Rosa y encendió la llama de la batalla en su corazón, unificando su destino con el del duque de Montoro. El duque sabía que el Consejo de Honor en Madrid no era un tribunal de justicia, sino un circo de la hipocresía aristocrática, un escenario donde la verdad era menos importante que la apariencia social, y que su única oportunidad era un golpe audaz que cambiara las reglas del juego antes de que la caída fuera inevitable y total.
Él y Rosa pasaron los días siguientes en una tensa planificación, utilizando la información que el capitán Andrade había reunido en 1900. Madrid, pruebas irrefutables de la ruina financiera de Ramón y sus negocios turbios, evidencia de que el marqués no era un defensor del honor, sino un hipócrita desesperado que jugaba con las vidas de otros para salvar su propio pellejo. El plan era arriesgado. Don Javier comparecería ante el consejo, no para defenderse de las acusaciones de Ramón, sino para atacar, exponiendo la verdadera naturaleza del marqués, su bancarrota y su plan de matrimonio por interés, utilizando la presencia de Rosa, vestida con dignidad, y su estado visible de embarazo, como la prueba viva de la maldad de Ramón y la nobleza del sacrificio del duque. La heroína, ahora una estratega activa, se preparó para el viaje a Madrid, enfrentando el miedo al juicio social con la convicción de que su lucha era justa, transformando su vulnerabilidad en una fortaleza moral que superaría la falsedad de la corte. Un acto de valentía que cimentaría su arco de personaje de víctima a guerrera. El viaje de regreso a Madrid fue una procesión solemne, diferente al rescate furtivo. Ahora don Javier y Rosa viajaban como aliados, con la dignidad de quien va a la batalla por una causa justa, dejando el refugio melancólico de Montoro para enfrentar la tormenta en el corazón de la sociedad que los juzgaría. El carruaje no era un refugio, sino una fortaleza móvil, y el silencio entre ellos no era de distancia, sino de la tensión compartida y la certeza de que estaban a punto de arriesgarlo todo por su amor y su búsqueda de justicia. Un momento de profunda intimidad, donde los gestos sencillos de apoyo mutuo valían más que cualquier juramento formal. La llegada a Madrid fue discreta, pero el rumor de su presencia se esparció como un incendio, y la aristocracia, hambrienta de escándalo, se preparó para el enfrentamiento en el Consejo de Honor, un evento que se anunciaba como el drama social de la temporada, la caída de uno de los duques más influyentes de España por una mujer de honor cuestionable. El marqués Ramón, sintiéndose triunfante y seguro de la victoria, no imaginaba la audacia de la estrategia de don Javier, ni la fuerza silenciosa que Rosa había desarrollado en el aislamiento de Montoro, subestimando a sus oponentes con una arrogancia que sería su perdición. Un error fatal para cualquier antagonista que juega contra la verdad. El Consejo de Honor se celebró en un salón austero del Palacio de la Reina Regente, con las figuras más influyentes y conservadoras de la aristocracia sentadas como jueces. Sus rostros severos y llenos de prejuicios, listos para emitir un juicio condenatorio que reafirmara la hipocresía de las normas sociales. El ambiente era opresivo, cargado del peso de la tradición y el juicio implacable, un escenario intimidante diseñado para doblegar la voluntad de los acusados. Don Javier, vestido con su uniforme de gala, irradiaba una dignidad y una serenidad que contrastaba con la nerviosa expectación de los jueces y la arrogancia evidente del marqués Ramón, quien se había posicionado cerca de los jueces, fingiendo una preocupación por el honor del duque que era una burla a la verdad. Rosa, vestida con un sencillo pero elegante traje de paño oscuro, entró al salón del brazo de don Javier, su vientre abultado siendo el centro de todas las miradas, un símbolo visible de su deshonor ante la sociedad, pero también de su coraje inquebrantable, pues su presencia era un desafío directo a las normas. Ella mantuvo la cabeza en alto, con la mirada fija en el marqués Ramón, sintiendo cómo el miedo se transformaba en la rabia justa que necesitaba para enfrentar a su traidor. Una exhibición de resiliencia que sorprendió a los jueces y al propio Ramón, quien no esperaba que la mujer que había abandonado tuviera la audacia de desafiarlo en el corazón de la corte. El proceso comenzó con la acusación formal del marqués Ramón,
quien con una voz melodramática y falsa expuso la historia de Rosa, su ligerísima moralidad y la grave ofensa que su presencia representaba, para el honor del duque y la sociedad, concluyendo con la exigencia de que don Javier entregara a la mujer y al niño a una institución de caridad para borrar la mancha. Una propuesta que destilaba crueldad e hipocresía y que enfureció al duque en su interior. Ramón, sintiéndose seguro de la victoria, sonrió con suficiencia, sin saber que su arrogancia había encendido la mecha de su propia destrucción, subestimando el poder de la verdad y el amor. Don Javier, en lugar de defenderse, tomó la palabra con una voz poderosa y resonante que silenció el murmullo de los jueces, y con una elocuencia inesperada transformó el Tribunal de Honor en un escenario de justicia social, atacando la hipocresía de la nobleza. No estoy aquí para defenderme de mentiras, sino para exponer la verdad, comenzó, y luego, con la precisión de un cirujano, reveló la ruina financiera del marqués Ramón, sus negocios turbios, las deudas que lo ahogaban, y el plan de matrimonio por interés que había orquestado, utilizando la información de Andrade para demostrar que la única motivación de Ramón no era el honor, sino la codicia y la necesidad desesperada de salvar su fortuna a costa de la inocencia de Rosa y el futuro de su propio hijo. Un giro inesperado que golpeó a Ramón de lleno. La revelación de la ruina de Ramón causó un revuelo entre los jueces, que valoraban la riqueza por encima de la moral, y la fachada de respetabilidad del marqués comenzó a resquebrajarse bajo la presión de la verdad. Don Javier, al ver la duda en los ojos de los jueces, dio el golpe final, un acto de amor y honor que sellaría su destino. Él tomó la mano de Rosa y con la dignidad de un monarca, declaró públicamente su amor por ella y su decisión de asumir la paternidad del niño, un acto de desafío total a las normas sociales, una redención personal que superaba la tragedia de su pasado, transformando el deshonor en un acto de nobleza suprema. El duque concluyó su discurso con una frase que resonó en el salón. Mi honor no se mide por mi sangre o mi riqueza, sino por mi capacidad de proteger a los inocentes y luchar contra la injusticia. Yo, don Javier de Montoro, asumo a este niño como mío y a esta mujer como mi esposa. ¿Quién de ustedes, honorables jueces, puede decir que ha actuado con más honor que yo? Un desafío directo a la moral de la aristocracia, que obligó a los jueces a confrontar su propia hipocresía y a reconocer la verdad en el corazón del duque, un momento de profunda justicia que invirtió la caída inminente en una elevación moral y un triunfo sobre la maldad de Ramón. El silencio que siguió a la declaración de don Javier fue tan espeso y dramático que se podía cortar con el cuchillo de la incredulidad, un mutismo colectivo que era la prueba palpable del impacto de sus palabras sobre un auditorio acostumbrado a la superficialidad de las cortes y a la cobardía moral. Los jueces, figuras de mármol que representaban la más rancia y conservadora tradición, se removían incómodos en sus asientos, sus prejuicios sociales agitados por la audacia del duque, que no solo había desafiado al marqués Ramón, sino a la estructura misma de la jerarquía social al elegir el amor y la justicia por encima del protocolo y la reputación inmaculada. Rosa, a su lado, sintió la mano de don Javier apretar la suya, un ancla silenciosa en el torbellino de la atención, y en ese gesto de unión supo que su sacrificio y su valentía habían dado fruto, que la verdad tenía un poder inquebrantable que ninguna mentira aristocrática podía derribar, una victoria moral en el campo de batalla de la hipocresía. El marqués Ramón, por su parte, se transformó ante los ojos de la corte. Su máscara de indignación forzada cayó al suelo, revelando el rostro pálido y sudoroso de la rabia y el pánico, un hombre acorralado cuyas maquinaciones se habían desmoronado ante la nobleza inesperada de su adversario.
Su voz, al intentar refutar las acusaciones de ruina y codicia, salió como un chillido estrangulado, desprovisto de la elocuencia y la autoridad que había ostentado minutos antes. Un cambio que no pasó desapercibido para los jueces y que confirmó la veracidad de las pruebas presentadas por el duque. Ramón, en su desesperación, intentó un último y cruel ataque, gritando que el niño era un bastardo cuyo padre biológico era él, intentando desacreditar la paternidad asumida por don Javier y exponer el secreto de Rosa con la malicia de un animal herido. Pero su confesión, lejos de dañar al duque, solo sirvió para sellar su propia condena moral ante los presentes. Este intento de ataque del marqués, lejos de ser un golpe de gracia, se convirtió en el punto de virada decisivo para Rosa, el momento en que su vulnerabilidad se transformó en una fuerza activa y demoledora. Ella, soltando la mano del duque con una determinación que sorprendió a todos, dio un paso al frente, su figura embarazada y digna siendo el centro de la escena, y miró directamente a los ojos de Ramón con una furia fría y justiciera. Sí, Marqués Ramón, el niño es suyo, una prueba viviente de su traición y su cobardía, una mancha en su linaje que usted intentó borrar con la miseria de una mujer. Pero la verdad es que mi hijo, a pesar de su sangre, será infinitamente más honorable que usted, porque tendrá el amor y la protección de un hombre que sí conoce la verdadera nobleza. Usted solo conoce la avaricia. Sus palabras, resonando con la elocuencia de la verdad herida, fueron un golpe más duro que cualquier espada o decreto. La declaración de Rosa, inesperada y valiente, humanizó el drama de época ante los ojos de los jueces, obligándolos a ver más allá del protocolo y a reconocer la profunda injusticia que se había cometido. Una mujer joven y desamparada, enfrentando al poder de un hombre corrupto en el corazón de la corte. Su arco de personaje había culminado en ese instante de confrontación, de la víctima silenciada y humillada en el callejón de Madrid a la guerrera, elocuente, que defendía su dignidad y el honor del hombre que la amaba, un momento de heroísmo femenino que redefinió las normas de la época y que invirtió completamente el juicio social que se había convocado para condenarla, convirtiéndolo en el juicio moral del antagonista. El duque de Montoro, al presenciar la valentía de Rosa, sintió una oleada de amor y admiración que lo curó de años de luto y culpa, comprendiendo que esta mujer, con su espíritu indomable, era la redención que había estado buscando inconscientemente, el faro que lo sacaría de la oscuridad de su pasado. Su aceptación de la paternidad y su decisión de casarse con ella por amor no era solo una estrategia para salvar su honor, sino una verdad profunda que había florecido en la adversidad, un amor que superaba la tragedia de la pérdida anterior, permitiéndole a don Javier aceptar la vulnerabilidad y la felicidad de un nuevo comienzo, el giro emocional más importante de su propio arco. Los jueces, confrontados con la verdad y la nobleza del duque y la evidencia irrefutable de la ruina y la malicia del marqués Ramón, se vieron forzados a tomar una decisión sin precedentes, un veredicto que reflejaba un resquicio de justicia social en un sistema viciado. El Consejo declaró que el duque de Montoro había actuado con el más alto honor, defendiendo a una inocente, y que el marqués Ramón sería investigado por sus deudas y su intento de difamación. Un giro legal que significaba la victoria moral y estratégica de los protagonistas y la caída pública y total del antagonista, cuyo nombre y fortuna quedarían manchados para siempre por su propia avaricia y crueldad sin límites. El marqués Ramón, humillado y despojado de su reputación ante sus pares, se retiró del salón con la cola entre las piernas, sus planes de matrimonio arruinados y su vida social destruida por la exposición pública de su bancarrota moral y financiera. Un castigo que resonó con la justicia poética y que sirvió como una advertencia para
otros nobles hipócritas. Su caída, provocada por la valentía de Rosa y la integridad de don Javier, fue el motor que impulsó la trama hacia la resolución, liberando a los protagonistas de la amenaza inminente y permitiendo que su amor, probado en el fuego de la adversidad, pudiera florecer sin la sombra de la traición y el miedo. La heroína y el héroe abandonaron el palacio real de la mano, con la dignidad de vencedores, sintiendo el peso de las miradas de la corte, que ahora no eran de juicio, sino de asombro y admiración, por el coraje de su amor y su lucha por la justicia. La victoria era dulce, pero el camino hacia la paz y la aceptación social aún era largo, pues la nobleza era lenta para perdonar y más aún para aceptar un amor que desafiaba tan abiertamente sus rígidas estructuras y sus costumbres ancestrales, un desafío que don Javier y Rosa estaban dispuestos a enfrentar juntos, con la fuerza de su unión recién consolidada en el campo de batalla del honor. El giro de la trama en 1907. El Consejo de Honor no fue solo la derrota del antagonista, sino la aceptación total y pública de don Javier de su amor por Rosa y su compromiso con la paternidad del niño, un acto de redención que curó las heridas de su propio pasado y lo transformó de un duque recluso y atormentado a un hombre plenamente realizado y enamorado. La presencia de Rosa, el hijo por nacer, y la lucha por la justicia habían sacado al duque de su luto autoimpuesto, devolviéndole la alegría de vivir y la certeza de que la felicidad era posible, incluso después de la tragedia más profunda. Rosa, sintiéndose validada y amada por primera vez de una manera incondicional, se permitió soñar con el futuro, un destino que ahora no era de miseria y deshonor, sino de amor, dignidad y un hogar seguro en el melancólico castillo de Montoro, que ya no le parecía un refugio, sino su verdadero hogar, el lugar donde su hijo nacería en un ambiente de amor y honor. La victoria en Madrid era el primer paso hacia la construcción de ese futuro, la prueba de que ella era capaz de forjar su propio destino y de que su resiliencia era su mayor arma contra la crueldad del mundo. El regreso a Montoro fue diferente al primer viaje. Ya no había tensión, sino una alegría contenida, la dulce certeza de la victoria y la promesa de un matrimonio inminente que sellaría su amor y su compromiso ante Dios y los hombres, un desafío final a las normas sociales que la sociedad, aunque a regañadientes, tendría que aceptar, dada la integridad y el poder del duque. La atmósfera del castillo, al recibirlos, parecía vibrar con una nueva energía. La melancolía se disipaba y la fortaleza de piedra se transformaba en el hogar que esperaría el nacimiento de una nueva vida y el florecimiento de un amor épico. Don Javier, al pisar de nuevo la tierra de su ducado, se sintió liberado del peso de años de culpa, un hombre nuevo con un propósito renovado, no solo como noble, sino como esposo y padre, un rol que abrazaba con una pasión inesperada y que le devolvía la paz que creía perdida para siempre. La presencia de Rosa, su valentía y su amor eran el motor de esta transformación, la prueba de que el amor verdadero puede curar las heridas más profundas y que la justicia social es la verdadera manifestación del honor aristocrático. La noticia del veredicto del Consejo de Honor se esparció por España, transformando la historia de Rosa y don Javier de un escándalo a una leyenda de amor y justicia, un relato que inspiraría a la comunidad a cuestionar las normas sociales y a buscar la verdadera nobleza en el carácter, no en los títulos. La figura del duque de Montoro se elevó a un símbolo de integridad y honor, un héroe de la justicia social en un drama de época que resonaría en el tiempo, demostrando que la valentía de una mujer y el honor de un hombre pueden cambiar el destino y desafiar la tiranía de la tradición. Rosa y don Javier se enfrentaron a la preparación de su matrimonio, un evento que se anunciaba como un desafío social,
pero que ellos vivieron como una celebración íntima de su amor y su victoria sobre la adversidad. Un pacto sellado con la promesa de una vida juntos, construida sobre el respeto, la verdad y la superación de los prejuicios sociales. El castillo se llenó de un calor humano que hacía años no conocía el ama de llaves, la señora Elena, y el capitán Andrade se convirtieron en los cómplices de su felicidad, testigos de un amor que había florecido en las circunstancias más adversas, un romance de época que se negaba a seguir las reglas del guión tradicional. El desarrollo del romance en este giro final se centró en la intimidad emocional y la aceptación incondicional. Don Javier le confió a Rosa los detalles más dolorosos de la pérdida de su familia, y ella, a su vez, le confió sus miedos sobre la maternidad y el juicio de la sociedad, una vulnerabilidad compartida que era el cimiento de su amor. La pasión, que había estado contenida por el protocolo y la tensión, se manifestó en 1900 gestos de ternura, en palabras de apoyo y en la certeza de que juntos eran invencibles, un lazo que se fortalecía con cada desafío que superaban. El momento más íntimo y profundo de este bloque fue cuando don Javier llevó a Rosa a la capilla privada del castillo, el lugar donde había llorado a su familia, y allí, ante la cruz, no le prometió riqueza o títulos, sino un amor eterno y el compromiso de ser un padre para el niño que ella llevaba en su vientre, un hijo que no sería una mancha, sino el símbolo de su redención y el florecimiento de su nuevo linaje, un gesto de una nobleza que superaba cualquier protocolo, un juramento de amor y paternidad que selló su destino. Rosa, con lágrimas de felicidad y alivio, aceptó la propuesta de matrimonio de don Javier, no solo por la seguridad que le ofrecía, sino por el amor profundo y la admiración incondicional que sentía por él. Un hombre que había arriesgado su honor y su vida por ella y su hijo, demostrando que la verdadera nobleza reside en el corazón y la valentía, no en el título o la fortuna. La unión de la mujer caída en desgracia y el duque recluso era la victoria del amor sobre el prejuicio social, el giro final que transformaba el drama en una historia de esperanza y redención. El marqués Ramón, aunque derrotado social y financieramente, aún representaba una sombra de peligro. Su crueldad y su ambición no se extinguirían fácilmente, y don Javier lo sabía, manteniendo la vigilancia, sabiendo que el antagonista, en su desesperación, podría intentar un último acto de venganza, una amenaza latente que mantenía la tensión en la narrativa y que preparaba el escenario para el clímax final, el momento en que la justicia sería total y definitiva y la paz se restauraría en el ducado de Montoro. La felicidad de Rosa y don Javier era un faro de esperanza en el melancólico castillo, un recordatorio de que la vida, a pesar de la adversidad, siempre encuentra un camino para florecer, y que el amor, cuando se construye sobre la verdad y el respeto, es la fuerza más poderosa del universo. El giro de la trama, con la derrota moral de Ramón y el triunfo del amor, preparaba la escena para el clímax final, donde el nacimiento del niño y la confrontación definitiva con el antagonista consolidarían su victoria y su futuro. El duque, sintiendo el peso de la responsabilidad de ser padre y esposo, se dedicó a transformar su castillo en un verdadero hogar, renovando los salones, abriendo las ventanas al sol andaluz, despojando a Montoro de la sombra de su luto, un cambio físico que reflejaba su propia transformación interna, de hombre de sombra a hombre de luz, guiado por el amor de Rosa y la promesa de una nueva vida, un símbolo de la redención que había encontrado en el acto de proteger a los vulnerables y luchar por la justicia, un legado que su hijo llevaría con orgullo. Rosa, observando la transformación de don Javier y su castillo, se sintió inmensamente agradecida y enamorada, comprendiendo que el
Destino, en su crueldad inicial, la había guiado al hombre de su vida, un amor que superaba la pasión fugaz de Ramón y se consolidaba en la firmeza del carácter y la nobleza del espíritu. Su matrimonio no sería un final, sino el inicio de una nueva lucha por la justicia social en su ducado. Un compromiso compartido que daría propósito a su vida y un legado de honor a su hijo, un giro de destino que solo el amor verdadero podía orquestar. La espera del nacimiento se convirtió en el enfoque central del castillo, una dulce tensión que unía a todos los habitantes, desde don Javier y Rosa hasta el personal, un símbolo de la esperanza y la continuidad que contrastaba con la oscuridad del pasado. El niño, el hijo del marqués Ramón y el hijo adoptivo del duque de Montoro, se convertiría en el símbolo de la justicia y la redención, el fruto de un amor que había desafiado las normas y había triunfado sobre la maldad y la hipocresía social. El final de este bloque marcaba el inicio de una nueva etapa, la calma antes del nacimiento y del clímax final, un momento de introspección y preparación para el matrimonio y la paternidad, un amor que se fortalecía con cada día que pasaba, una certeza que los preparaba para la batalla final, el momento en que su felicidad se consolidaría definitivamente y la justicia social se restauraría en el ducado. El clímax de esta historia de amor y justicia se desencadenó con el evento más profundo y simbólico, el nacimiento del niño, un momento que, aunque esperado, se convirtió en el catalizador del drama final, atrayendo la sombra del antagonista hacia el corazón de Montoro. El trabajo de parto de Rosa comenzó en medio de una tormenta andaluza, con truenos que resonaban como cañonazos sobre el castillo y una lluvia torrencial que golpeaba los ventanales. Un escenario dramático que reflejaba la intensidad de la vida y la amenaza que se cernía sobre ellos. Don Javier, a pesar de su inmensa riqueza y su poder, se sintió impotente ante el dolor de Rosa. Su fachada de estoicismo se desmoronó, revelando al hombre vulnerable y profundamente enamorado que temía por la vida de su amada y de la criatura que sellaría su destino compartido. Un momento de fragilidad emocional que consolidó su humanidad ante los ojos de Rosa. La señora Elena, el ama de llaves, asumió el papel de comadrona con la sabiduría ancestral del pueblo, guiando a Rosa a través del proceso con una calma y una ternura maternal que contrastaba con el pánico silencioso del duque, quien se mantuvo al lado de Rosa, sosteniendo su mano y susurrándole palabras de aliento y amor. Un juramento de que, sin importar el juicio social, ellos formarían una familia inquebrantable. La heroína, en el paroxismo del dolor, demostró una resiliencia sobrehumana. Su fuerza interior se manifestó en cada esfuerzo, no solo por dar a luz, sino por aferrarse a la vida por el hombre que la había salvado y por el futuro que habían luchado tan valientemente por construir, un acto de voluntad que trascendió el dolor físico y se convirtió en una manifestación de su amor incondicional. En medio de la tormenta y el drama del nacimiento, el marqués Ramón de López, consumido por la rabia, la desesperación y la humillación de su caída pública, orquestó un último y desesperado acto de venganza, un intento final de recuperar el control sobre su descendencia y destruir la felicidad de don Javier, a quien consideraba el culpable de su ruina. Ramón, aprovechando la noche de la tormenta y la supuesta distracción en el castillo por el nacimiento, se infiltró en Montoro con 2 secuaces, con la intención macabra de secuestrar al recién nacido, un plan cruel que buscaba utilizar a la criatura como palanca para forzar a Rosa a regresar con él, o para deshonrar al duque con un escándalo aún mayor de secuestro y manipulación de una madre soltera. Un acto final de maldad sin límites que llevaba la trama al punto de ebullición. El grito de un guardia, al ser confrontado por los secuaces, de Ramón en el ala este del castillo,
Alertó a don Javier y al capitán Andrade, quien con una lealtad inquebrantable había mantenido la vigilancia, presintiendo la desesperación del marqués. El nacimiento se vio interrumpido por el sonido de espadas desenvainadas y el caos que se extendía por los pasillos. Un contraste brutal entre la creación de una nueva vida y la amenaza de la muerte y la destrucción. Don Javier, al escuchar el tumulto, se despidió de Rosa con un beso cargado de promesas y, con la determinación de un león protector, se armó con su espada de duelo, transformándose del padre angustiado al noble guerrero que defendería a su familia y su hogar hasta la última gota de su sangre, un momento de acción que revelaba la profundidad de su compromiso. El confrontamiento final se desarrolló en el gran salón de Montoro, un escenario majestuoso de espejos y candelabros que reflejaban el drama de la lucha, donde don Javier enfrentó a los secuaces de Ramón en una coreografía de Mindonusim, esgrima elegante y mortal, demostrando que su reclusión no había mermado su destreza en el combate, un noble que luchaba por el amor y la justicia contra los mercenarios de la crueldad. La batalla no era solo física, sino simbólica. El honor del duque contra la avaricia del marqués, la verdadera nobleza del carácter contra la fachada vacía de la aristocracia, un duelo de ideales que resonaba en la atmósfera cargada de la tormenta. Mientras el duque luchaba con la furia de la justicia, Rosa, asistida por la señora Elena en la habitación contigua, dio a luz a un varón sano y fuerte, un grito de vida que cortó el sonido de los truenos y las espadas, un momento de triunfo de la esperanza sobre la desesperación, la culminación de su arco de personaje de víctima a madre protectora, la llegada del niño, el fruto de su sufrimiento y su valentía, consolidó el lazo con don Javier y se convirtió en el punto de inflexión final de la narrativa, un recordatorio de por qué estaban luchando y el tesoro que estaban defendiendo de la maldad de Ramón, el antagonista que buscaba destruir la inocencia. El marqués Ramón, al escuchar el llanto del recién nacido, irrumpió en el salón, evitando a los secuaces del duque y enfrentándose a don Javier con una desesperación rabiosa, blandiendo una daga que había escondido bajo su levita, un último y traicionero intento de asesinato para silenciar al duque y tomar al niño, un acto final de maldad que lo despojaba de cualquier rastro de nobleza. El confrontamiento entre los dos nobles, el duque honorable y el marqués ruin, fue un duelo de vida o muerte, una culminación de toda la tensión y la injusticia social que había impulsado la trama, el momento en que el destino de todos se decidiría con la punta de una espada y la fuerza del carácter. El enfrentamiento fue breve pero intenso, la ira ciega de Ramón contra la fría determinación y la destreza del duque. Don Javier, con un movimiento rápido y preciso, desarmó al marqués y lo inmovilizó, no con la intención de matarlo, pues su honor se lo impedía, sino de someterlo y entregarlo a la justicia real por su intento de secuestro y asalto a un noble, un acto que sellaba la derrota total del antagonista, no solo en lo social, sino también en lo legal, asegurando que su maldad sería castigada y que la paz sería restaurada en Montoro. El capitán Andrade y los guardias restantes rodearon al marqués Ramón, ahora un hombre quebrado y humillado, su máscara de nobleza caída para siempre, revelando al criminal desesperado que se había convertido. Su ambición desmedida lo había llevado a la ruina y a la prisión. La justicia social y el honor del duque habían triunfado sobre la avaricia y la crueldad del marqués. Un clímax poderoso que resolvió la amenaza principal y consolidó la unión de los protagonistas, permitiendo que el amor y la esperanza fueran los vencedores en el drama de época. Don Javier, exhausto pero victorioso, subió a la habitación de Rosa, donde el silencio de la tormenta se había roto por el suave llanto del recién nacido
y al ver a Rosa, digna y hermosa, sosteniendo a su hijo, sintió cómo el luto de años se disipaba por completo, reemplazado por una ola de amor y gratitud inmensa. Se acercó a la cama, y Rosa, con una sonrisa de amor incondicional, le presentó a su hijo un momento de profunda intimidad y realización, donde el duque aceptó al niño en sus brazos, sintiendo el peso de la paternidad y la alegría de una nueva vida, la culminación de su arco de redención y la materialización de su amor. Bloque 6. Desenlace. Resolución. La mañana que siguió al nacimiento y al enfrentamiento final, amaneció sobre Montoro con una claridad inusual. El sol andaluz bañando el castillo y disipando las últimas sombras de la tormenta y de la maldad, un símbolo visual de la paz y la justicia restaurada. El marqués Ramón fue entregado a las autoridades de la capital, donde enfrentaría cargos no solo por sus fraudes y deudas, sino también por intento de secuestro y asalto. Su caída fue total y definitiva, un castigo que resonó como una victoria de la justicia social en la corte, donde el duque de Montoro, al exponer la verdad, se había erigido como un defensor de la integridad moral, un noble que valoraba el honor por encima de la hipocresía. La noticia de la valentía de Rosa y la nobleza del duque se esparció, transformando el escándalo inicial en una leyenda de amor épico que desafió las normas y demostró que la verdadera aristocracia reside en el carácter, no en la sangre, una lección que la sociedad, aunque a regañadientes, comenzaba a aceptar. El arco de los personajes principales se cerró con la promesa de una vida plena. Rosa, la joven desamparada, había encontrado su voz, su coraje y su amor incondicional en don Javier. Su vulnerabilidad inicial se había transformado en la fuerza inquebrantable de una madre y una duquesa, lista para enfrentar el futuro con dignidad y el apoyo de un hombre noble. Don Javier, el duque recluso y atormentado por el luto, había encontrado la redención y la cura de sus heridas al permitirse amar de nuevo y al asumir la paternidad del niño, un acto de nobleza que lo liberó de la culpa y lo devolvió a la vida con un propósito renovado, el de ser un esposo amoroso, un padre protector y un defensor de la justicia social en su ducado, un final que honraba su lucha interna y su sentido del deber. El matrimonio entre Rosa y don Javier se celebró en la capilla privada de Montoro, en una ceremonia íntima y emotiva, desprovista de la ostentación de la corte, pero llena de un amor profundo y sincero, con la señora Elena y el capitán Andrade como únicos testigos, un pacto sellado con la verdad y la superación de la adversidad. Rosa, con su hijo recién nacido en brazos, juró su amor al duque, un compromiso que iba más allá de un simple contrato social, una unión de almas forjada en el fuego de la injusticia y el peligro, una consolidación de su destino entrelazado que representaba la victoria del afecto genuino sobre las normas sociales obsoletas. El duque, al colocar el anillo en el dedo de Rosa, juró ser su escudo, su compañero y el padre del niño. Un momento de profunda emoción que curó las heridas de su alma para siempre. La vida en el castillo de Montoro floreció con la presencia del bebé, a quien nombraron Javier en honor a su protector, un símbolo de la continuidad del linaje de Montoro y el legado de honor que el duque quería construir con Rosa. El castillo, que había sido un santuario de luto, se transformó en un hogar vibrante, lleno de risas, amor y la promesa de un futuro brillante. El luto del duque se disipó por completo, y su fachada de frialdad se ablandó con la ternura de la paternidad y el amor incondicional de su esposa. Don Javier, ahora un hombre realizado, transformó su ducado en un centro de justicia social, utilizando su influencia y su riqueza para ayudar a los vulnerables y reformar las costumbres injustas de la época, un legado que honraba la lucha de Rosa
y la injusticia que había marcado su propio pasado, convirtiéndose en un verdadero líder para su comunidad. El final de la historia de Rosa y Don Javier fue satisfactorio, con la justicia restaurada, la paz consolidada y el amor duradero, un triunfo de la esperanza sobre el drama. La pareja, unida por el amor y la lucha por la justicia, miró hacia el futuro con la certeza de que su destino era forjar un nuevo comienzo, un legado de honor y valentía que su hijo llevaría con orgullo, un recordatorio de que el amor verdadero puede redefinir el destino y desafiar las normas de la sociedad. Una historia de redención y coraje que resonaría en el tiempo como un faro de esperanza en el rígido panorama social de la época, inspirando a otros a buscar la verdad y el honor en sus propias vidas, sin importar el precio. Si has acompañado la historia de Rosa y del duque de Montoro Don Javier hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios, porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma.